Buenos días. Estamos con el señor Carlos Mamani, presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, en el marco de su participación en la Conferencia de Partes de Cambio Climático COP16 aquí en Cancún. Muchas gracias, presidente, por esta entrevista. A usted las gracias. ¿Cuáles, a su juicio, los principales puntos de la agenda de los pueblos indígenas en el marco de la COP16? Hay un punto que es muy importante, que es el tema de la participación. Es que, como usted acaba de decir, esta es una conferencia de partes donde los pueblos indígenas no tienen ninguna posibilidad de participación, y hoy los pueblos indígenas tienen que buscar el auspicio de organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo. Entonces, uno de los puntos importantes es la participación en la conferencia de partes, pero también la participación en la redacción del acuerdo que va a salir acá de Cancún, ¿no? En el marco del posible acuerdo de Cancún y de los avances que se puedan realizar en esta COP16, el tema de la visión compartida es uno de los ejes. ¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas respecto a Los pueblos indígenas es que en visión compartida el marco sea el respeto a los derechos humanos en general, pero también que para los pueblos indígenas el marco sea la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y además los derechos de la Madre Tierra, cuyo tratamiento ha sido iniciado ya en la Asamblea General en Naciones Unidas. ¿Qué posibilidades hay de que las partes consideren la propuesta de los pueblos indígenas? El tema ya está siendo considerado por las partes, eso viene ya desde el proceso en Tianjin, ¿no? Y ahora está en el texto de Tianjin. El asunto es que este texto no se está discutiendo, lo que se está discutiendo es en grupos de trabajo informales para acercar un texto, y se supone que entre mañana, sábado y el domingo los gobiernos acuerden, y puede ser que ni siquiera sea el texto de Tianjin el texto de acuerdo. Entonces ahí hay mucho peligro de que el marco de los derechos sea abandonado, y en específico el marco de los derechos de los pueblos indígenas y también los derechos de la Madre Tierra. Y en eso es lo que los pueblos indígenas están tratando de esmerarse para hacer incidencia con los gobiernos, porque, como le digo, los pueblos indígenas no son parte. Presidente, los temas de adaptación y mitigación del cambio climático también son de interés de los pueblos indígenas. En estos ejes, ¿cuáles son las propuestas? Yo creo que es aquí donde los pueblos indígenas enfrentan los más importantes retos, porque justamente en el tema de mitigación es la estrategia RED la que se está discutiendo y la que tiene mayor avance después de haberse abandonado los mecanismos de desarrollo limpio. Entonces ahora están corriendo con RED para que las acciones de mitigación avancen en base a los bosques que han sido preservados por los pueblos indígenas. Entonces ahí tenemos el peligro de que se imponga una sistema de mercado en el tema de la mitigación, el mercado de carbono, y esto básicamente hace peligrar los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en específico los derechos respecto a la tierra, y no estamos siquiera hablando de los beneficios. Presidente, ¿cuál es su mensaje para los pueblos indígenas del mundo en el marco de las posibilidades que tiene la COP16? Los pueblos indígenas están dando sus pasos, pero son pasos bastante sacrificados. Como le digo, no somos parte de los pueblos indígenas. En mi caso es la primera vez que participo a nombre de un mecanismo de Naciones Unidas que trata los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, mi mensaje es seguir avanzando en hacer incidencia, pero también en reclamar participación en la conferencia de partes, porque nosotros somos pueblos con territorios, con derechos y también con conocimientos útiles para los mecanismos de adaptación. Entonces los pueblos indígenas tenemos mucho que decir, y en el caso, por ejemplo, de la estrategia RED,
hacia donde debemos avanzar los pueblos indígenas es hacer socios de estas estrategias de mitigación. Muchas gracias, presidente.